De acuerdo. Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del 16 de octubre de segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, José. Bien, tenemos al profesor del resto del mundo y el de proporción tarea. Mucha gente hablando a la vez. Espera, que voy a hacer Estaba viendo vídeos. Eso es lo bueno. Estaba viendo vídeos. Bueno, venga, tengo que pasar lista. También es obligatorio, como ya sabéis. Feli, ¿estás por ahí? Ya he visto que sí. Fernando. Bueno, ¿hay alguien que no esté? ¿Hay alguien que no esté? ¿Me has dicho a mí? Sí, Fernando, ¿estás ahí? sí. Vale. Somos ahora mismo 16, somos 17, creo. Vale, eso quiere decir que no está, pero 17 contando a Miguel. Sí, yo estoy. El otro Miguel. El otro. Ese no está aquí, ¿no? A ver, son No sé si es 2 contando por 6, eso. 12, 17. O sea, 17. Peguero, ¿estás por ahí? Sí. Vale. ¿Y por qué ha faltado en lo otro o qué? Porque no he podido ir a empresa. Venga, paso de lista. Alonso está, Miguel Ángel está, Carlos está, Adil está, Joaquín, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Juan Carlos, Sí, estoy aquí. Marcos. ¿Este es el que falta? Marcos Díaz, pues sí, Venga, de ese. acuerdo. Laura, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Venga, José Ángel, Sí. Jareño, Carlos, Juanma, Sí. Alejandro, Peguero y Marco. Marco tampoco está, ¿no? Marco, la de pelo que tenías aquí, ¿te has fijado? Tú verás. Bueno, venga. Vale, este es el repositorio, como veis, el nuevo, donde vamos a poner los proyectos que vayamos haciendo como de teoría, ¿vale? Y he pensado que era lo mejor porque si no es que se van mezclando unos con otros y no veas. Esto es una Jamboard que se supone que es una especie de... Yo tengo aquí una tablet táctil, medio tropeada pero táctil, y entonces yo escribo algo, más o menos con el dedo, y os sale a vosotros, ¿de acuerdo? Y así pues podemos hacer una clase muy bonita. Y luego por aquí, pues como sabéis, está la programación móvil y tal, la Classroom, que como sabéis, la Classroom, espérate, en trabajo de clase tiene que tener aquí la teoría, y en caso de que haya cosas como por ejemplo os quiero pasar tal cosa concreta, un recurso, lo que sea, está la carpeta de live de la clase. ¿De acuerdo? A la que probablemente, no sé si tenéis ya acceso todos, o si falta alguien por tener acceso. No, José, a mí solo ahí me sale una cosa. ¿Solo qué? Perdona, ¿qué te sale? Solo una cosa. Sí, pero ahí la teoría, por ejemplo, no me sale. ¿Y qué es lo que te sale? Aquí dices tú en el drive. Exacto. Ahí me sale vacío. Me sale lo de base VS, esto del que tienes en la derecha. Vamos A mí ver. también me sale vacío. Vamos a ver quién estáis. Ay, aquí no se puede mirar. Carlos Cano, yo creo que aquí no vas a estar con el... Es que no se ve. Cago en la leche. Qué malo es el puñetero este. Vale, Carlos. Es que no sé si aquí tienes... No sé cómo Es el de puedo ver. abajo, José, perdona, el de Arroyo Hornina es el de abajo. Ah, claro, este es el que tienes que tener. Sí, este te voy a quitar aquí. A mí también me sale lo mismo. Voy a quitar este. Voy a quitar este. Es que claro, tengo que quitaros los que no sois... Miguel, ¿tú ves por qué estás aquí así? ¿Qué pasa? Tú eres aquí, no eres el... Joder, vale, este también lo quito. A No ver, te ¿veis, entiendo. ¿veis esto que pone aquí invitar a tutores? Esta cosa de aquí de la derecha que pone invitar a tutores. Eso lo dice cuando es el correo de aquí, de IES Arroyo Arnina. Cuando no es de IES en Arroyo Arnina, no aparece nada ahí, ¿vale? Entonces, todo esto los tengo que quitar. Los tengo que quitar. Ah, Vale, son Gmail. No puedo tener Gmail. ¿De acuerdo? Entonces, quito Gmail. Pero también entonces, estamos con José, el de... a mí me tiene... Vale, Disculpa. habla tú. Que, o sea, me tienes que añadir porque yo, o sea, yo no me vamos, me tienes que añadir, no. Dime el código para poder acceder con el correo del IES Arroyo Hornina. Ahora te lo digo, lo que no sé es Porque... por qué tengo 18. Ah, vale, tengo 18 pues yo tengo a Miguel. Pero si tengo 18, pues tengo también a ti. Alonso Bermejo. Sí, Ah, para vale, ti. sí, me sale aquí, sí. Ya está, Vale, perdón. vale, Ya está, vale. he tenido un lasu. Venga, José, entonces. que no nos sale nada ni con la cuenta de IS a Arroyo Hornina. Venga, lo vamos a intentar ahora que... Joder, pero si estáis deberíais poder entrar.
A ver, Adil, no sé qué, Alonso, Félix, Francisco, Joaquín, José Ángel, Juan María, Laura, Marcos, Miguel Ángel. Tú no. Falto yo, ¿no? ¿No estás, ¿quién no está? ¿Carlos no Falto está? yo, ¿no? Falto yo. Pues yo qué sé. A ver si lo tengo bien puesto. El segundo, 2020. Creo que sí. Espera un momento, me voy a asegurar, ¿vale? Voy a abrir lo de los contactos de las Nina. Y en contacto tengo a Adelaida, no, pero en segundo 2020. Segundo 2020 no quiero tener a nadie que tenga aquí NB. Y creo que tengo, vale, 17, falta alguien. Entonces, no sé si tengo Joaquín, José Ángel, Juan Carlos, Juan María, Laura. Miguel, ¿no? Que te falta empresa. A mí se me ve todo, ¿eh? Móviles segundo alumnos. Sí, no se me sale. Alonso, Miguel. No sé por qué aparece el primero el nombre, la verdad. Esto es como. Y no debería Yo de. estoy dentro, pero tampoco me sale lo mismo que a ti. Carlos, estás aquí, ¿no? Mejía Coronel, ¿no? Está todo el mundo menos Miguel. Menos el Miguel este. Falta ¿no? Miguel nomás. Venga, voy a crear contacto este en narices. Creo un contacto que se llame. Bueno, no, Miguel. Miguel Hidalgo Castro. Aquí aparece. Entonces, sin etiqueta, pues lo meto como nuevo. Y ahora lo paso a segundo 2020, ¿vale? Bueno, pues ya creo que tengo a todo el mundo dentro de los contactos. Por lo tanto, si yo me vengo aquí al Drive y le digo que me ponga a la gente, voy a cerrar esto, no me fío de esta peña. A ver. Carpeta Drive de la clase. Y ahora digo con personas, y me digo con segundo 2020, con segundo 20, a ver si aparece Miguel, y si aparece Miguel está bien. Miguel, otro Miguel. Carlos, Félix, Fernando, Miguel Hidalgo. Vale, pues está todo el mundo, ¿vale? O como lector. Bueno, sí, bueno, no, como editor, pues si queréis utilizarlo vosotros, ¿vale? Pues si queréis hacerlo. Vale, y ahora en teoría os debería, como soy todo de Díaz Royal Mina, no debería haber ningún problema y os debería llegar la notificación de que compartís este grupo conmigo, ¿vale? Este Classroom conmigo. Perdón, este Drive conmigo. ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues perfecto. Bueno, pues una vez que sabemos cuáles son las cosas que tenemos, vamos a empezar con lo de hoy, que es la teoría de Angular. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la primera. Entonces, vamos a intentar hablar, vamos a intentar hacer las cosas y lo de hoy es un poco denso. Creo que este vídeo lo vais a tener que ver unas cuantas de veces porque intentaré hablar despacio, pero aún así hay cosas que a lo mejor no vais a entender de entrada. Eso puede pasar, ¿vale? Bueno, pues de entrada decir que empezamos con la segunda parte de este módulo de programación de móviles y más, ¿vale? Y digo más precisamente por esto, porque damos Angular y damos TypeScript y tal. Bueno, deciros, esto es un poco de otros años que decíamos que si veíamos la programación nativa de Android, pues esa tiene sus propias herramientas, el entorno de desarrollo, sus propias soluciones, en fin. Y decíamos muchas veces que algo que realmente te daba la programación nativa en Android, para Android, claro, era que estaban, digamos, muy optimizadas y por tanto el rendimiento era muy bueno. Entonces se utilizaba para aplicaciones que necesitaran muchísimo rendimiento, pues, por ejemplo videojuegos, ese tipo de cosas. O bueno, sobre todo cosas que utilizan el hardware de una forma especial también, ¿vale? Y entonces decíamos que bueno, había una solución híbrida, eso ya lo explicábamos, que consistía en crear una plataforma, utilizando una plataforma concreta o más global, pues se utilizaba la posibilidad que nos daban los frameworks que dan soluciones web. O sea, que son capaces de hacer aplicaciones tipo web. Y luego hacer una conversión de esa aplicación web en aplicaciones a la plataforma nativa que nosotros quisiéramos. Esto un poco recordando
lo que queríamos, ¿vale? Decíamos que ganábamos flexibilidad porque generábamos una única app para todas las plataformas. Y bueno, pues hacía falta y también venía bien porque los desarrolladores no tenían que especializarse en un sistema. Luego hay que ver realmente si el mercado, me refiero a las empresas, afectan eso o no, si los clientes quieren esto o no. Eso habrá que ver cómo evoluciona todo el tema este, ¿no? Pero ya os digo, yo me quedé cantado por Ion y me lo dije al principio del curso. Porque así podíamos dar HTML no, TypeScript, Angular, utilizar Node, en fin, una serie de cosas que nos interesaron que utilizase. Pero que es probable que luego la gente pues, utilice pues, nativamente Android o nativamente iOS, o puede que utilicen otras cosas como Xamarin o, en fin, hay PhoneGap, en fin, hay por ahí varios elementos para hacer aplicaciones y depende de la empresa y del cliente qué es lo que quiere hacer, ¿vale? Entonces decíamos que nosotros lo que queremos con este sistema es utilizar HTML5 y, bueno, CSS o Bootstrap o SAS, o en fin, ya veremos. Y luego, pues también un lenguaje relacionado con JavaScript, que no sabéis que dijimos, tenía que respetar unas reglas que llamábamos FSMA y dependiendo de la versión, pues había a partir de una versión en que se permitían objetos. Y esa es un poco en la que se basa la otra que se llama TypeScript, ¿no? Eso es lo que decíamos. Aceptábamos todo el mundo que podía tener menos rendimiento, dependiendo evidentemente de algunas cosas, y que al principio todo está saliendo en beta y eso hace que a veces pues los IDE no sean sofisticados, la programación sea farragosa y un tanto chunga, ¿no? Bueno, entonces para ver el ángulo, para ver la solución global, utilizamos una cosa que ellos llaman full stack. Carlos, ¿puedes mutear el micrófono? Entonces utilizábamos una cosa que llamábamos full stack, que es una solución global desde el punto inicial hasta el final, ¿no? Podríamos decir. Y utilizan varias cosas, pues hemos dicho que utilizan Node para unas cosas, utilizan TypeScript para otras, y además, y ahora también utilizan una cosa que se llama Angular. Bueno, pueden utilizar, pero otras cosas también. Pero también utilizan algo que se llama Angular. Angular estaba en principio hecho para JavaScript y se llamaba Angular JavaScript. Y después de eso decidieron que no, que iban a funcionar con TypeScript. Y a partir de ese momento ya no se llaman Angular JS, sino que se llaman Angular pues 2, 3, 4, cada 6 José, ¿lo meses. puedes repetir? Te escucha un poquito entrecortado. Vaya. No sé si soy yo el único que te escucha así o... Bueno, no sé, yo Sí, se le ha entrecortado un poco. Pero hemos estado diciendo lo mismo que puedes leer ahí enfrente. Vale. Sí, no sé, voy a poner... La sensibilidad está bastante baja. Voy a ponerlo más bajo, pero vamos. Vale. Entonces, bueno, pues nada, decía que nosotros tenemos una solución completa, o que se le suele llamar a eso full stack, que es cuando hay un conjunto de framework y de herramientas que colaboran para conseguir, pues, elaborar un programa completamente, ¿no? Y entonces hemos estudiado, por ejemplo, el lenguaje en el que se basa, TypeScript, hemos utilizado una primera parte que sería Node, que vale para una serie de cosas, Node.js, y luego la siguiente que vamos a utilizar se llama Angular. Decíamos que Angular al principio estaba hecha para JavaScript y se llamaba así, Angular JavaScript, y luego ellos se han asociado a TypeScript, han pensado que ellos preferían TypeScript por el tema de las clases y los objetos, y sobre todo por las clases, claro, y ahora se llama Angular y tiene un número, 2, 3, 4, cada 6 meses sacan una versión nueva. Y bueno, hay ligeras matices entre uno y otro, pero suficientes como para que sea una locura. Creo que ahora van por el 10, así que cuando instalemos ahora, instalaremos el 10 ya, ¿vale? Con respecto a por qué utilizamos la última versión, bueno, es que no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Yo sé que cuando vas luego a una empresa y la gente trabaja en Angular, pues probablemente trabaje en Angular 1 o en Angular 2. Y entonces, ¿es el mismo Angular? Bueno, se parece, pero no lo será. Pero claro, yo no puedo ponerme a dar clases de Angular 1, porque tengo que dar clases de Angular del último, ¿vale? Porque si no, no funciona con lo que queremos explicar, ¿vale? Al fin y al cabo estamos dando móviles. Y bueno, vamos a ver algunas partes de Angular, vamos a hacer una pequeña iniciación y nos vamos a meter únicamente en cómo es capaz de manipular el DOM y bueno, algunas cosas más.
Y todo el mundo sabe lo que es el DOM, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Y bueno, luego es verdad que también es capaz de manejar cosas de estilo, hay varias cosas que puede hacer, pero nosotros ahí no nos vamos a meter, porque el curso no es de Angular, el curso es de Ionic, ¿vale? Pero como entrada yo creo que nos va a valer para ver ciertas cosas. Y bueno, la programación mediante framework, como dice aquí, es cómoda, pero en realidad te hace perder un poco de control como programador, porque el programa generalmente ya viene hecho. Y lo único que te permite, digamos, la programación en este tipo de framework es que hay una serie de callbacks que se llaman hooks. En fin, depende, ¿no? Porque hay esto es más complicado de explicar. Bueno, vamos a simplificar un poco de momento. Vamos a decir solamente que el programa se va a ejecutar, pongas tú o no pongas nada, se ejecuta bien. Pero te permite que tú pongas cosas en determinados sitios, ¿vale? Y entonces eso puedes hacerlo mediante callbacks o mediante hooks, una serie de herramientas. Y entonces eso es lo que puedes hacer. Esto es lo que se llama inversión de control, que donde quiere decir que tú no tienes el control del arranque de la aplicación, ni de la creación de objetos, ni de nada. ¿De acuerdo? Eso entre comillas todo, ¿vale? Y entonces tú lo único que puedes hacer es insertar lo que tú quieres que pase en determinado sitio del programa. Eso es un poco lo que se hace. Claro, evidentemente se pierde mucho control y a veces los errores son difíciles de encontrar, las soluciones, ¿vale? Y hay que leer mucho a veces y hay que tener mucho cuidado. Bueno, las características que tiene con respecto a otros lenguajes o con otras técnicas, no sé si porque Angular no se puede decir que sea un lenguaje, es que usa, por ejemplo, una cosa que sería la carga perezosa, ¿no? Que es que, digamos que los datos se van cargando en memoria, pero no al principio. Si tú, por ejemplo, tuvieses un array de 1000 elementos con no sé exactamente qué, imaginaros objetos de tal tipo y tal, no se van a cargar en memoria hasta que no se necesite, ¿de acuerdo? Eso hace que reduzca mucho el tamaño, ¿vale? Luego, con respecto a la compilación, os recuerdo que había dos formas de compilar básicamente y de generar un archivo ejecutable. Una es ahead of on time, y otra es just in time, ¿de acuerdo? Y básicamente la diferencia es que uno traduce las órdenes al lenguaje máquina a medida que las va necesitando, como por ejemplo pasa con Java, que como sabéis se traduce a un bytecode, un archivo intermedio. El programa se traduce a ese archivo intermedio de bytecode y luego la máquina virtual, a medida que va necesitando las órdenes, las va traduciendo al lenguaje máquina que ya se va a ejecutar en el ordenador. Entonces, claro, eso hace que sea un poco más lento, pero también que ahorre más, ¿no? Y sin embargo, aquí lo que hacemos es que se van a compilar todos al lenguaje máquina, ¿vale? Y va a ser todo más rápido, ¿vale? Obviamente, como al final el receptor de todo el programa lo hagamos en Angular o lo hagamos donde sea, va a ser un navegador con capacidad de ejecutar JavaScript, ya sabéis, el motor de Google V8 y todo eso, pues entonces también vamos a necesitar el Webpack para conseguir el bundle, entre otras cosas, pero sobre todo para conseguir el bundle y saber y poder hacer esa carga de la página, ¿vale? Luego vamos a hacer test. Los tests ya los veremos, se hacen hay de dos tipos, no sé si nos dará tiempo a ver, hay unos que no sé si nos dará tiempo, pero siempre vemos los unitarios, ¿no? Que es un poco lo que nos centramos nosotros, que se hacen con Karma, Protector y Jasmine. Luego el código limpio, que sería un poco el que te dice, ya sabéis, los problemas cuando no intentas bien o cuando no respetas cierto código de nombres y tal, no sé cuánto. Eso se hace con un linter, que en nuestro caso es tslinter, ¿vale? Y las dependencias, que son las necesidades que tiene tu código de otros módulos que ya están programados, se resuelven mediante el package manager de Node, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú necesitas no sé cuántos paquetes para hacer tu programa, por ejemplo, por lo que decíamos, el TypeScript, el Simple HTTP Server o cualquiera de esas cosas, pues entonces vais a ver que es NPM el que se encarga de gestionarlo. Nosotros ponemos NPMI y ya sabemos que va a ser capaz de ver el package JSON y establecer cuáles son las necesidades que tiene tu programa en cuanto a dependencia, ¿vale?
Esto es un poco como cuando en Java metes cualquier clase que necesites, por ejemplo, no sé, de condiciones o lo que sea, y entonces es el JDK, bueno, es la máquina de, bueno, la máquina no, pero sí el que traduce, el compilador, el que se encarga de enlazar las librerías de Java que son necesarias para que tú puedas contar pues, con las colecciones que necesitas, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que hacemos. Y esto sería un poco todas las características que nos interesan a nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a crear un primer proyecto de Angular que siempre empezamos por ahí, ¿vale? Esto es lento y se suele tardar mucho. No es así, o sea, vamos a estar mucho tiempo vamos a perder mucho tiempo con este tipo de cosas. Lo primero que dice es que para crear un proyecto abramos un terminal. Y bueno, no hace falta, porque tenemos Visual Studio Code, ¿no? Así que vamos a ir a Visual Studio Code. Me voy a quedar aquí con esto que tengo aquí vacío. José, ¿lo vamos haciendo al mismo tiempo que tú o ya cuando subamos el vídeo lo hacemos? Vale, bueno, espera. Me quedo aquí y ahora os pregunto. Paro. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo de acuerdo? ¿Hay alguna duda que hayáis tenido con algo? No, de momento. No. Vale. Ninguna. Así me gusta. Esto es... Lo he puesto primero, vale. Bueno, vale. Entonces, en principio vosotros tendréis que tener instalado el Angular. Yo no creo que tengáis instalado Angular, claro. Porque si hasta ahora no lo hemos visto, pues no lo hemos visto, ¿vale? Entonces, yo no sé si aquí poniendo Angular menos version debería salir, no. Engine menos version. Vale, a ver si me dice. Vale, esto tendría que salir si ponéis ng espacio menos versión, debería decir aquí así orgullosamente Angular Clean, no sé qué, no sé cuánto. ¿Os lo dice? Un momento, José. Vale. Que, o sea, yo no tenía preparado el visual porque no pensaba que íbamos a... No te justifique, no pasa nada. NG version, ¿hay que poner? NG no se reconoce como un comando interno o externo. Sí, eso es lo que sale. Perfecto. Entonces que no lo tenéis, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues si no lo tenéis, era justamente lo que se supone que tenía que pasar. No tenéis por qué tenerlo, ¿vale? Por eso podéis ir a la página de angular.io, ¿de acuerdo? Y porque le aparece angular.io, ¿no era? Que es sin HTTP. Vale, sin www. Angular.io, ¿vale? Y aquí, como veis, está toda la información sobre el propio framework, ¿vale? Para, como dice aquí, para móvil y para... ¿cómo se dice? Joder, para escritorio. Bueno, para aplicaciones de escritorio, quiero decir. Vale, entonces, aquí dicen cosas sobre lo mucho que le gusta a todo el mundo. Y aquí en Get Start, ¿vale? Le damos aquí y veréis que dice que bueno, te dice que los prerequisitos que necesitamos JavaScript, HTML, CSS y TypeScript. Sabemos todo eso, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema. Y entonces lo que vamos a hacer es instalar el Angular CLI, que como sabéis, CLI significa Command Line Interface, o sea, interfaz de línea, ¿no? Entonces, pues esto de aquí, por cierto, os enseño una cosa, ¿vale? ¿Estáis todos con ahí, pendientes? Sí. Vale. Siempre que veáis este tipo no sé, de ejemplos y tal, aquí por ejemplo, pues esto lo conocéis, npm o Package Manager de Node, install globalmente Angular CLI, ¿no? Entonces, siempre que tengáis esto y venga así, esto con botón izquierdo se copia, ¿de acuerdo? Y algo bueno que podéis hacer es que aquí, si le dais luego botón derecho, se pega, ¿vale? No hace falta estar control C, control V, ¿se entiende? Sí, sí. Vale, bueno, pues si pulsáis eso, ahora le dais esta orden, se instalará el Angular CLI, la versión 10, ¿vale? Yo no lo instalo porque ya lo tengo. Vale. De acuerdo. No abro ninguna carpeta, voy a hacer con vosotros el fichero. Cuando más o menos acabéis, ¿vale? Voy a hacer con vosotros para que veáis los pasos que se dan y todo eso.
Vale, bueno, esto os lo tenéis que imaginar un poco como si fuera una especie de torre, ¿no? En la parte baja de la torre está TypeScript, luego le hemos puesto Node encima, luego ahora le estamos poniendo Angular encima y luego ya la última capa, que empezaremos en 3 semanas o por ahí, pues ya será el Ionic, ¿vale? Y en Ionic ya sí que nos explayamos y estamos pues prácticamente noviembre, diciembre, enero y febrero. Ya sabéis que en febrero ya tiene que estar un poco todo hecho para llegar a tiempo a las empresas, que si no luego las empresas se ponen un poco con razón, con razón. José, Ioni se está utilizando ahora bastante, ¿no? Para esto, para los híbridos, vamos. Alguna gente me dice que sí, otra gente me dice que no, otra gente me dice que Xamarin, otra gente me dice que ellos prefieren directamente hacerlo en nativo. En el Que nativo. da igual, o sea, aquí lo que tenéis que ver un poco es que estamos aprendiendo una forma de hacer las cosas que luego, bueno, más o menos os sonará cuando vayáis por ahí. Y luego, claro, es que aprendemos Angular, o por lo menos una iniciación a Angular. Yo diría eso, una iniciación a Angular, que sí que es una cosa que se utiliza mucho, ¿vale? Yo no digo si eso es lo mejor, o si prefiero el JavaScript Vanilla, o si prefiero React, yo ahí no me meto porque yo es que lo que me dicen las empresas es que ellos no deciden qué es lo que más les gusta, que son los clientes que ya tienen su aplicación hecha. Los que deciden con dónde quieren hacer su programa. ¿De acuerdo? Ya no es como antes, que tú tenías una empresa especialista en no sé qué, ¿no? En COBOL, en C. Eso hoy en día ya no es tanto, sí, estamos hablando de una empresa de servicios como esta, ¿no? Como estas que nosotros tenemos, ¿no? Donde llega gente y quiere pues ampliar funcionalidades de su aplicación que ya está hecha, o en fin, no sé, ¿no? Hay gente que querrá hacer migraciones y entonces pues yo qué sé. O habrá gente que no tenga hecha la aplicación y entonces pues no sé, pues igual lo quiere hacer aquí en Ionic, o prefiere sacarlo solo para... Es que no lo sé, la verdad es que las empresas tampoco lo saben. En cualquier caso, os recomendaría que leyerais algo sobre las PWA, vamos, algo así como si lo queréis, porque es algo que puede que sea bastante útil en el futuro, ¿vale? Y a lo mejor pues te ahorras muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, ¿vale? Aunque en el fondo tampoco te va a ahorrar tanto, pero igual no hay que crear la aplicación nativa ni siquiera, ¿vale? Leedlo lo de la PWA. Y lo hablamos si queréis el lunes o el viernes que viene. Vale. Bueno, vamos al rollete. ¿Eso ya está? ¿Ya está? Sí, eso ya está. Perfecto. Bueno, pues si volvemos al mismo, dice que abra una carpeta. Esperad un momento, voy a abrir una carpeta que se llame Angular 21. Vale, selecciono carpeta. Vale, tengo una carpeta aquí vacía donde voy a crear el primer proyecto, ¿vale? Según mi presentación dice que el primer proyecto se crea poniendo ng-new nombre proyecto, ¿de acuerdo? O sea, a partir de ahora el comando que va a generar las órdenes de Angular va a ser ng, que es como una especie de apócope, ¿no? Ng de Angular, ¿no? Y pues ng lo que sea, pues significará que te estás creando algo, ¿vale? Bueno, esto que vamos a hacer ahora, ng-new, hay que tener cuidado. Vamos a llamarle 1, 20, 21. Yo le voy a llamar así, vosotros le podéis llamar 2021 Alonso, 2021 Marco, ¿vale? Un poco así. Yo, si queréis, pongo 1, 2021 Prof, ¿vale? Y va a preguntar cosas, no es como antes que lo hacía del tirón, ahora va a explicar cosas y veréis. Lo que va a crear ahora es una cosa que llamamos scaffolding. No sé si ya hemos hablado del scaffolding o no. Creo que lo has explicado tú ya en clase, sí. Vale. No me acuerdo ahora. Vale, el scaffolding en principio es una técnica que digamos permite que a través de archivos de configuración y archivos de datos y tal, un programa sea capaz de crear objetos, elementos, valores, en fin. Y entonces se crea como una estructura, y esa estructura es la que permite que cuando el programa esté en desarrollo, ahora iremos con eso, en producción, pues realmente se genere todo lo que necesita. ¿De acuerdo? Es como lo podéis también buscar por internet, veréis a lo que nos referimos.
Aquí en Angular se refiere a las carpetas que van a aparecer aquí, que luego las vamos a ir hablando de ellas, ¿vale? Lo primero que nos pregunta es si queremos el routing de Angular. Nosotros vamos a decir que sí porque directamente nos vamos a olvidar de la antigua forma de navegación y nos vamos a meter en routing, ¿vale? Entonces decimos que yes. Y lo siguiente que pregunta es cuál es el estilo de formato que queremos, ¿no? Hay varias cosas que podéis utilizar y os explico. En principio siempre, bueno, podemos poner CSS de entrada, ¿vale? Porque las otras cosas son, no sé si lo conocéis lo otro, pero ¿conocéis SAS? Sí, el SAS, el SCSS también. Pero el eje de estilos no... No, eso no. sé. Son dos diferentes que hacen lo mismo, ¿vale? Que Vale. también generan CSS dinámico. Pero nosotros de entrada nos vamos a quedar con el CSS estático, ¿vale? Porque no vamos a utilizar mucho. Yo es que preferiría no dar SAS. Así te lo digo. Entonces, elegimos CSS y, bueno, pues se van a instalar. Esto va a tardar un rato, ¿vale? Bueno, aquí a la izquierda podemos ver esto que se está creando aquí. Esto es el scaffolding, ¿vale? Esta estructura. Pero esta estructura... No deja de ser... ¿Disculpa? No, o sea, que lo que te iba a decir que no deja de ser una estructura, o sea, que te genera la estructura de datos con la que vamos a trabajar, ¿no? La aplicación o cómo. Sí, con la que vamos a trabajar, pero también una estructura que permite al programa, al propio Angular, saber cómo tiene que generar los objetos, los componentes, vale. ¿de acuerdo? Eso es lo que, por eso es un scaffolding. No es un scaffolding porque sea solo una estructura, es porque es una estructura que vale para que el programa sepa cómo generar los objetos, las clases y todo eso, ¿vale? Vale, de acuerdo. De hecho, esta estructura está en desarrollo. Quiere decir, estamos en developing, en desarrollo. Es decir, aquí vamos a utilizar cosas que no van a pasar a la versión de producción. La versión de producción es la que está en el servidor, ¿vale? ¿Se entiende eso? O sea, nosotros vamos a usar cosas que en una versión, o sea, no me he enterado. Si esta es una versión de desarrollo, ¿vale? Sí. Se sabe que es una versión de desarrollo, pues, por ejemplo, lo tiene aquí el SRC. Por ejemplo, por eso, ¿vale? Pero para que se pueda instalar en un servidor y que la gente podamos consultar esa página, ese servidor y tal, tiene que elaborarse una versión de producción. Vale. Y esa es la que se sube al servidor. Y al servidor ya se puede trabajar con ella. Vale. La historia es que esa versión de servidor no tiene tantas cosas como esta. Todo está, pues, lo típico, ¿no? Optimizado, mimificado, en fin, lo suficiente. Por ejemplo, aquí veo el karma, que es una especie, una forma de hacer, esta es una configuración para hacer las pruebas. Tiene que haber por aquí algo en algún sitio, si lo encuentro. Por ejemplo, los specs serían las pruebas. Ahora os parecerán un poco raras, luego no son tan raras, ¿vale? Esto es como JUnit, pero aquí. Bueno, pues estas pruebas son en desarrollo, pero en la versión que va a ir a producción ya no aparecen las pruebas. ¿Se entiende eso? Sí. Claro, ya para qué necesitan las pruebas, ¿no? Por ejemplo, claro, esto por ejemplo del entorno, ya hay cosas que no se van a necesitar. Y, por ejemplo, no se necesitan todos los nodos y modules, ¿no? Se necesitarán los que sean. Luego aquí, por ejemplo, tienen las pruebas que, bueno, end-to-end ya veremos lo que es, que nunca nos da tiempo a dar eso. Pero bueno, por ejemplo, aquí hay pues cosas del editor, o sea, configuraciones del propio editor donde tú estás escribiendo. Por ejemplo, hay opciones de Git, que obviamente a la producción no le valen para nada, ¿no? Y bueno, pues esto finalmente sería un poco el scaffolding. Vamos a ir viendo un poquito cómo es la estructura para ir comprendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, dice que cuando sale successfully, aquí, bueno, pues se supone que ya has terminado, ¿vale? Vale. Lo cual no siempre es fácil. Bien. Como dice ahí, para arrancar el proyecto, necesitamos un servidor web, pero en este caso el servidor web lo trae el propio Engie, ¿vale? Si ahora ejecutamos ngserve, se va a encargar de transpilar, compilar y de ejecutar en modo de desarrollo, el propio proyecto, ¿vale? Si ponéis -o, ngserve -o, entonces va a abrir directamente el navegador, ¿vale? Porque aquí
vamos a utilizar el puerto 4200, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos engine serve -o, esperamos y veréis cómo, perdón, tenéis que estar en la carpeta, si no se me olvida, ¿vale? En la carpeta ponéis engine serve -o, y entonces si no estáis en la carpeta, claro, no encuentra el scaffolding, ¿no? Y entonces nada, tenéis que esperar un ratito, tarda, ¿vale? Son cosas que siempre tardan mucho. Yo tengo el ordenador al 100% de rendimiento, o sea, no es como siempre que lo tengo para que no suene. Me ha cambiado una versión, no sé si a vosotros... Está la carpeta, ¿no, José? Sí. ¿Cómo se llama la carpeta? Coño, te ubicas en ella, ¿no? CD, vale. CD, tabulador y te aparece solo. Vale. A mí me pide un yes, José. O sea, sí, ¿no? ¿Pero qué es lo que te pide? Las políticas de Google para poder acceder a Google o... Ah, pues dile que no. Vale. Bueno, si he tardado más o menos, me espero y habrá salido algo así, ¿no? Esto ha salido en Firefox, pues no quiero que salga en Firefox, tiene que salir en Chrome, ¿vale? Eso no lo podemos cambiar porque yo por defecto tengo puesto Firefox, así que eso no lo puedo cambiar, pero sí podéis venir aquí y poner localhost 4200 y aparece, ¿vale? Bueno, si os ha salido, decidme si sí o si no. ¿Es server o serve? Serve. Sí, sale. A mí no me sale. En Sí, plan, sale. Estás en la carpeta. Angular Project. Estás en la carpeta porque eso es importante, ¿eh? Sí. O sea, tiene que salir. Si no te sale, te dará algún error, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, me sale que el comando específico server es inválido. Pero has Es puesto serve. server o serve. Es que he puesto los dos. Y has puesto ng server, como viene aquí en la pantalla que yo tengo abierta. Porque como me digas que no, ya sabes que es lo siguiente que te digo. Sí. Espera. Creo que a lo mejor... Vale, bueno, venga, sigo. Vale, bueno, pues esto que veis aquí es la aplicación. Esta es la aplicación que hemos hecho cuando hemos dicho ng new, antes cuando dijimos ng new tal y tal, ¿vale? ¿De acuerdo? Como veis está funcionando. No te necesita para nada. Está funcionando aquí en su localhost y tal, porque claro, es una versión de desarrollo. Y a esto me refería con que esto es una inversión de control, ¿vale? Me refiero a que la aplicación funciona, hagas tú lo que hagas. Y luego tú evidentemente vas a poder cambiar. Pero ella tiene su propio ciclo de vida. Eso no lo vas a poder cambiar, ¿vale? ¿Entendido? Venga. Vamos con la siguiente cosa, que sería cosas que ya conocemos y cosas que no conocemos, ¿vale? Lo primero, al abrir la carpeta en Visual Studio Code, como tenemos ahí, el primer archivo que tenemos que ver es podéis mutear los... Sí, perdón. Es que suena mucho y tal. Entonces, hasta que no habléis, pues para que... Vale. El primero que vamos a ver es el archivo package.json, que ya lo conocéis, pero quiero enseñaros una peculiaridad que tiene, ¿vale? Por eso digo que este vídeo creo que lo vais a ver más veces, porque tiene muchas trallas, ¿vale? Bueno, package.json, como os recuerdo, es el archivo de configuración para Node, ¿no? Para que sepa Node qué tiene que utilizar. Aquí, por ejemplo, veis los scripts que tenemos. Ahora tenemos ng, ngserve, ngpull, ngtest. Bueno, ahora veremos lo que son, ¿vale? Pero observad que las dependencias tenemos, como hacíamos con Node, dependencias, que son dependencias que esto es lo que necesita el programa para funcionar ahora mismo, ¿vale? O sea, el programa no sería capaz de funcionar, de arrancarse como se ha arrancado, si no tuviera todos estos paquetes de Angular, ¿sí? Y además de eso, estos otros paquetes que son de quien sea, ¿vale? ¿Lo veis, verdad? Sí. Como veis, aquí no hay ninguna importación ni nada. Estos son sencillamente instrucciones que este archivo de configuración le está dando a Node para que cree la estructura esta. ¿De acuerdo?
Vale, perfecto, pues seguimos. Pero ahora aparece... Sí, ¿habéis dicho algo? No, que vale, De sigue. acuerdo. Pero ahora aparece un nuevo apartado, una nueva propiedad del objeto, que es Dev Dependencies, que son dependencias, pero para el desarrollo, ¿de acuerdo? O sea, estos son los que necesitamos para desarrollar el proyecto. Y estos son los que necesitamos cuando se ejecuta el proyecto, ¿vale? Por lo tanto, en distribución sí que va a haber se van a importar estas bibliotecas, estas librerías, ¿de acuerdo? Todo esto se va a importar a esa versión de producción, ¿de acuerdo? Y esta de aquí van a estar solamente, bueno, en desarrollo también vaya a tener esta, claro, pero aquí estas las vaya a tener solamente en desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, en desarrollo y en el otro lado también, claro. Por ejemplo, ¿tenéis TSLib aquí? Sí, pero aquí no, aquí tenéis TSLib, ¿de acuerdo? ¿Por qué el TSLib? Claro, porque te va a corregir mientras estés desarrollando. Una vez que desarrolles ya no, ¿de acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, tiene TypeScript. ¿Por qué? Porque va a desarrollar en TypeScript, pero una vez que esto llegue a una versión de distribución, o sea, a una versión de producción, ya no trabajamos en TypeScript. Así que el TypeScript desaparece de las dependencias del proyecto. Jasmine y Karma y Protector son de pruebas, claro, e incluso el analizador de código podemos meterlo también. Esto evidentemente son para hacer pruebas, por lo tanto solamente se necesitan cuando hagamos pruebas unitarias y esto será única y exclusivamente aquí, en desarrollo. ¿Se entiende? Sí. De acuerdo. También quería llamar la atención de vosotros de estos @types, ¿vale? Y esto lo hace porque a veces vamos a utilizar cosas como, por ejemplo, Node, Jasmine. Por ejemplo, en este caso parece que con eso vale, ¿no? Porque Angular trabaja en TypeScript. Pues resulta que es que tenemos este tipo de bibliotecas, Node, Jasmine, que están hechas en JavaScript. Y cuando se importen, se van a importar como JavaScript. ¿Se entiende, no? De acuerdo. Sin embargo, nosotros las necesitamos en TypeScript para poder programarlas, para poder desarrollarlas, ¿no? Pues los types lo que hace es que declaran las funciones que se utilizan en esa librería. ¿De acuerdo? Las declaran en TypeScript. Las declaran en types. Types las declaran, ¿de acuerdo? Las declaran. Bueno, lo puedo enseñar. Las declaran en el sentido de decir, claro, Node va a estar en JavaScript. En JavaScript no va a haber ninguna referencia a tipos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si no sé de qué tipo son los parámetros de entrada de una función, ¿cómo la puedo utilizar en TypeScript, no? Vale. Pues de eso se encarga @types, ¿vale? De hecho, la podemos buscar por aquí, en Node Modules, y tendremos por aquí @types, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí es complicado, ¿no? Pero por ejemplo, aquí veréis que tenemos, por ejemplo, dice Node base, ¿no? Y en base veréis, por ejemplo, que hay, pues, bueno, referencias a otras. Vamos a ver alguna más fina. Por ejemplo, ¿veis? Esta se llama la clase Assertion Error. Como veis, no está llena de nada, es decir, tiene poco, no tiene nada, tiene la función, pero dentro no pasa nada. No pasa nada porque es un archivo de declaración, declare, ¿de acuerdo? No es un archivo de código. Y lo único que tiene con respecto a la función en JavaScript, o a su clase en JavaScript, o a su función en JavaScript, perdón, la única diferencia es que declara cuáles son los tipos que se pueden utilizar. ¿De acuerdo? ¿Entendido lo que hace el package? Dime. O sea que esto lo que hace es transformar, por así decirlo, las funciones esas que vienen en JavaScript, todo el paquete ese a TypeScript. Pero no las recrea, ¿vale? Solamente le dice al usuario de TypeScript qué tipos son los parámetros que utiliza. Porque, claro, la biblioteca en JavaScript no le va a decir de qué tipo son los parámetros, porque no lo sabe. ¿Se entiende eso? De acuerdo. Si no, ya te digo, lo podéis ver otra vez el vídeo. Aquí, como podéis ver, está un poco cursiva, ¿lo veis? Eso quiere decir que si abro un archivo, se quita uno por el otro, ¿vale? Es una forma de funcionar de Visual Studio, no sé si lo había dicho. Si queréis que se fije, hacéis doble clic y entonces ya deja de estar cursiva.
¿Lo veis? Hmm. Y entonces pues ya puedes abrir la que tú quieras, ¿de acuerdo? Y ya se queda la otra, se quedan las dos, ¿de acuerdo? Pero la que esté en cursiva, obviamente, esa va a desaparecer, ¿vale? ¿De acuerdo? De acuerdo. Para Sí, quitarla de cursiva, acuerdo. pues no hay más remedio que cerrarla, ¿vale? De acuerdo. Bueno, entonces, vale, por supuesto, bueno, pues evidentemente es Node quien se encarga de todas estas dependencias. Por lo tanto, si yo borrase, que a veces lo recomendamos, por ejemplo, cuando sube aquí este proyecto, evidentemente este va a ser los Node Modules, porque ya os comenté que eran 4.000 y pico de archivos, y entonces 4.000 y pico operaciones de apertura y cierre de archivos y tal, pues eso es inacabable. Así que por eso en el git ignore, por aquí, se suele quitar, ¿veis? Se suelen quitar otras cosas que tampoco hacen falta, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos. Pero sobre todo la que queremos ver ahora es que se quita la carpeta, ¿veis la barra? Significa que eso es la carpeta no de modules, ¿vale? Y entonces cuando se quita eso es probable que cuando te la descargues en otro sitio no tenga los node modules, ¿de acuerdo? Por eso está el package JSON, porque el package JSON, si tú pones npm espacio -i, va a cargar todas las dependencias que tenga, ¿de acuerdo? Y todas las dependencias de desarrollo que tenga. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí. Vale, genial. Bueno, pues aquí habrá información de alguna cosa, no me acuerdo lo que es, ¿lo veis? ¿Vale? Ah, bueno, dice que cada dependencia puede necesitar de varias, ¿vale? Eso es transparente a ti. Tú pones las dependencias finales que tú crees y ya está, ¿vale? Vamos a ver lo primero. Vamos a abrir un archivo, el archivo main.ts, ¿vale? Y ts quiere decir que TypeScript, esto ya lo sabéis, está en la carpeta de source y lo que vamos a ver es la primera línea, que es un poco la que me interesa. A ver si llego. Entonces en src tenéis el main.ts, ¿de acuerdo? Y vais a ver aquí que tenéis la importación, ¿lo veis? Sí. De acuerdo, esa es la forma que tiene Angular, que tiene Node, que tiene todo el mundo, y TypeScript, de importar un módulo en otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay algunas por aquí que de momento pues, no nos interesan mucho, pero esta sí. Este en Enable Prod Mode, ¿vale? Lo trae de Angular, del núcleo de Angular, ¿vale? Y es lo que se ejecuta, si estamos en producción y tal, lo que se ejecuta para cargar la página. Bueno, si no, si te resulta otras cosas, no os preocupéis. La historia es que este es nuestro main. Como el main en Java, ¿os acordáis del main en Java, no? Bueno, pues este es el main. Este es el que se ejecuta, ¿vale? Si bien nosotros no tenemos ni que tocar. Esto es así. No se cambia, ¿vale? Vale. Puede que lo cambiemos para alguna cosa en su momento, pero ahora de momento no, ¿vale? Bueno, lo único que quería hacer referencia a eso, a esa importación que siempre tenéis que tener ahí de las cosas que utilizáis debajo, siempre tienen que estar importadas ahí, ¿vale? Y debajo de eso donde tendremos que meter nosotros nuestro proyecto, por así decirlo, ¿no? No, en el main no. En el main no tenéis que hacer nada. De hecho, no tenéis que hacer nada casi en ningún sitio. Ahora lo veremos. Vale, bueno, con eso solamente lo que quería decir, ¿no? Que ese @angular se ha cargado en el node modules, ¿vale? Bueno, luego, en el editor de config, en el punto editor config, cómo queremos que lo que escribimos aquí cuando estamos escribiendo un archivo, ¿vale? ¿Cómo queremos que se haga? Por ejemplo, qué charset tiene, qué tipo de indent queremos, si es space o tabulador. Aquí, por ejemplo, pone space, como los malos. El tamaño de la indentación, ¿vale? El tipo de TypeScript, por ejemplo, cómo queremos el tipo de comillas. En MD, que por eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? En fin, son como un poquito unas configuraciones del editor, ¿vale? Eso se puede cambiar. De hecho, en otras veía más cosas antes. Antes veía, pues, si quería que utilizáramos Camel Case, o si querías que utilizáramos el Net Case, o como. Luego tenemos también el Angular CLI JSON, que es configuración del CLI, ¿no? Nosotros probablemente aquí no la tengamos ya, porque eso lo han quitado, y tengamos solamente de Angular, si lo encuentro aquí. Vale. Bueno, pues aquí tenéis cómo se configura Angular, ¿vale? Para ejecutarse, para construirse y todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora de momento no nos interesa mucho, ¿vale? Pues source root, por ejemplo, el prefijo que queremos utilizar,
Y luego cuando hagamos build, cómo queremos construir la... En fin, ahora mismo yo creo que esto es demasiado complicado para nosotros y nos tenemos que olvidar un poquillo, ¿vale? Por ejemplo, sí, cuando ponéis self aquí, por ejemplo, pero no, no olvidaros de todo, ¿vale? No hace falta que... Es que esto es más complicado. Solamente deciros que esto es la configuración de Angular, ¿vale? La específica de Angular para tu proyecto. El README, ¿vale? Es una tontería, es un README, ya está. Lo que pasa es que en el README nos explican los diferentes comandos que tenemos. Por ejemplo, te dice que tienes ngchef y lo que hace. Te dice que tiene generate y luego te dice un poco lo que puede hacer el generate. El build y lo que hace el build, ¿de acuerdo? El test y lo que hace el test. Bueno, pues un poco que sepáis los comandos que tenéis disponibles y una breve descripción, ¿de acuerdo? Ese es muy sencillo. Webpack no creo ni que lo tengamos aquí, ¿de acuerdo? Es muy interno. De hecho no lo tenemos, ¿vale? No tenemos Webpack, así que olvidar, ¿vale? Aparece aquí porque probablemente en alguna versión anterior sí aparecería, pero aquí no, ¿vale? Luego, en cuanto a Karma y Protector, son Karma y Protector, que si no está aquí, tiene que estar aquí. A veces es complicado encontrarlo aquí, joder. En las pruebas, son pruebas end-to-end que le llaman, son cuando estás probando el interfaz de usuario, ¿vale? Esas son las pruebas end-to-end. Por eso digo que nosotros nunca las solemos utilizar, ¿vale? O sea, estos probarían automáticamente, pues hago clic en tal sitio, en tal sitio del entorno de usuario, ¿vale? Hago clic en el botón este, o aquí escribo tal cosa, en fin. Esas serían las pruebas end-to-end, que ya os digo, nosotros no es que nunca tenemos tiempo de hacer. Y si seguimos, bueno, y claro, el karma serían las otras pruebas, ¿no? ¿De acuerdo? Serían las pruebas unitarias y cómo se configuran, quién llama siempre, qué es lo que necesita para ejecutarse y todo eso, ¿vale? Eso hay un tema específico de pruebas, no os preocupéis. De acuerdo, esto solamente es una especie de entrada. Si volvemos al package.json, veremos que tenemos aquí, siempre hay como 3 numeritos. Bueno, sabéis que esto es el número de versión grande, el número de subversión y la release, algo así, ¿no? Son como 3 números que establecen un poco la versión por la que utilizamos aquí. A ver, puede aparecer así directamente los 3 números con 2 puntos, y si aparece así significa que esto funciona con esa versión y punto. Es decir, si por ejemplo yo pusiera aquí la versión 10.1.6, significa que yo, el router de Angular que puedo utilizar es el 10.1.6. No puedo utilizar el 9, ni puedo utilizar el 10.1.4, no. Tengo que utilizar exactamente ese, ¿de acuerdo? Pero podemos tener dos cosas más. Uno, la virgulilla esta, que es por lo visto el nombre que tiene lo de arriba de la ñ, virgulilla, o bien el acento circunflejo, ¿vale? Y esto hace referencia a qué es lo que puede variar dentro de las versiones. Y dice que si tiene una virgulilla, la que no le importa, la que no le importa es el último número de la versión. Es decir, con virgulilla quiere decir que puede estar, imaginaros por ejemplo esta, ¿vale? Quiere decir que la Azure.js puede trabajar en la 0.10.2, pero también puede trabajar en la 0.10.1 o en la 0.10.4 o en la que sea. Pero no puede trabajar en la 0.11 o en la 0.9. Y en caso de que existiera, no puede trabajar en la 1.8 ni nada de eso, ¿vale? Y cuando lleva el circunflejo, lo que significa que no puede que puede cambiar precisamente en la primera, que lo contrario, ¿vale? Perdón, las dos últimas. Las dos últimas, ¿vale? O sea, pues en el caso de este, por ejemplo, el TSD puede trabajar en la 2 y podría trabajar en la 2.0.0 o en la 2.1.0 o en la 2.1.4 o en la 2.1.8 o en la 2.3 o en la 2.0 o en la 3.0, en fin, la que sea. ¿De acuerdo? Por repetir, si no tiene nada, el número es fijo. Que tiene virgulilla, el último no me importa. Que tiene circunflejo, los dos últimos no me importan. ¿De acuerdo? De lo cual se obtiene que la primera versión siempre me importa. ¿Vale? Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Vosotros tenéis que programar teniendo en cuenta siempre un poco la versión. Es decir, si veis que algo no funciona, tenéis que chequear que lo que estáis utilizando pertenece a la versión que utiliza ese proyecto. ¿Vale? Hay muchas veces, muchos
muchos problemas con dependencias, ¿vale? Sobre todo a la hora de enganchar varias partes del proyecto y tal. ¿Entendido? Sí. Vale. Sí. Bueno, este no lo vamos a hacer porque ahora mismo no nos interesa, no sería una pérdida de tiempo. Y es el comando ngbuild, que es donde os explico que lo que hace es que prepara la aplicación para que se pueda ser instalada en un servidor web. Y una vez allí, pues puede ejecutarse y lo típico, ¿no? Vale, todo lo que necesite lo va a meter en una nueva carpeta que es la carpeta dist, ¿vale? La carpeta dist va a tener un número, ese es un número hash, un número, ya sabéis, un número hash, sabéis que es un número que es difícilmente repetible, que depende de una serie de cosas, o que no debería repetirse en principio. Y lo que hace es permitir a los navegadores saber si la página que tienen cargada es la misma que está en el servidor, o si son diferentes, ¿de acuerdo? Si haces una subida al servidor y en ese momento tú tienes abierta otra, o un usuario tiene abierta otra página, pues digamos la comprobación de ese número hash hace que sepa que no estás actualizado, ¿de acuerdo? Y por supuesto, una vez hecho esto, es muchísimo más sencillo, ¿vale? Quiero decir, si esto ocupa 20 megas, por decir una cantidad, una vez generado eso, pues a lo mejor 1 mega o menos, ¿de acuerdo? Aquí, como siempre, os dejo otro enlace donde os explica bien, yo creo que bien, en Angular 2, porque he pensado, digo, bueno, con eso vale. Ahora será más sencillo, siempre, ya sabéis que, bueno, hay cosas nuevas siempre. Y es donde os explica el Angular 2 en el servidor, ¿vale? Pues si queréis echarle un vistazo, pero ya os digo que nosotros lo veremos más adelante, o no, ya veremos, ¿vale? Porque ya os digo que nosotros Angular lo vemos como una iniciación, pero poco más. Bueno, y con eso se acaba la presentación de lo primero. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? No. Hay que ver esto otra vez para ver bien los archivos y eso, pero... Sí, yo le he dado a grabar. Sí. Joder, que estoy de pelo. Vale, bueno, pues nada, esto por ejemplo sería lo que llamamos una introducción a lo primero, ¿no? Ya estáis en Angular, ya sabéis cómo, por supuesto, siempre que tengáis algo así, esto se queda en modo watch, ¿vale? Así que como está en modo watch, control C para interrumpir. ¿De acuerdo? Porque lo digo por si sufre vuestro ordenador o lo que sea, ¿vale? Oye, todos sufren, ¿eh? No solo los vuestros. Vale, vamos a ver lo siguiente, que ya entra un poco más dentro de lo que sería cómo se programa esto, ¿vale? Me voy a quedar en el mismo proyecto y lo vamos a explicar, ¿vale? La siguiente presentación la pongo. Si la encuentro. Sí. Vale. Bueno, lo siguiente que vamos a ver son los componentes. ¿De acuerdo? Es un poco la forma en la que se programa. Esto es programación por componentes, lo que se hace en Angular, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, el punto de entrada de una aplicación siempre os he dicho que es el elemento donde el sistema operativo entiende que es el cargador del programa, ¿vale? En Java sabíamos que era el método main y, bueno, en Android, por ejemplo, el punto de entrada no era fijo, sino que se definía en los ficheros de XML y era el que gestiona, que no es aquí, no es el mismo, no es Node en Android, pues se encargaba de saber cuál era el punto de entrada, de forma que yo podía decir que podía entrar pues por una página de la aplicación o por otra, ¿no? A mí me daba un poco igual, ¿no? No eran páginas, en Android se llama Activities, pero bueno, un poco viene a ser como una página, ¿vale? Y claro, como estas aplicaciones que tenemos nosotros en el Angular, en realidad lo que les pone, la parte que les pone Angular es el HTML. O sea, dice, tengo TypeScript, como sabe Node, pero tengo que ponerle HTML, porque al final es lo que me interesa, si no, no es una página web, o no es un sitio web. Entonces, tiene que tener como punto de entrada, ya sabéis, un HTML. Pero como todo el mundo sabe, HTML es un lenguaje de marcado. Es decir, se expresa en el navegador y eso ya está ahí puesto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos darle un comportamiento, como por ejemplo un comportamiento a los botones, reescribir datos o hacer que esa página sea dinámica, ¿vale? Pues ahí es donde el lenguaje de marca por sí solo no vale. Y ahí es donde se utilizan por los lenguajes de script. Y durante una época del desarrollo, los lenguajes de script se complementaban con este tipo de framework, como por ejemplo pues, jQuery
o Angular, ¿vale? O ahora otros, ¿no? Pero bueno, hay muchos, porque ya os comenté que la programación en cliente era una absoluta locura. Pero bueno, digamos, para los que tenemos que extraer de aquí es que los lenguajes de script son los que consiguen que la página web sea dinámica, o sea, que sea la web 2.0 y no la primera, aquella que teníamos, ¿vale? En la que solamente aparecían enlaces y ya está, ¿vale? De acuerdo. Entonces, digamos que nosotros siempre nos vamos a encontrar con que si tenemos un HTML, tiene que haber una lógica en JavaScript o en algún lenguaje de script que los una, ¿no? Una dualidad de tipo código en un lenguaje, en nuestro caso TypeScript, y HTML que va a ser la vista, es decir, donde va a ir y donde el usuario va a ser capaz de interactuar con nuestro código. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Vale, Sí, sí. Sí. Bueno, pues eso es lo que le llama, así a grandes rasgos, componente, ¿vale? Le llama componente. Es decir, Angular lo que va a hacer es asociar el comportamiento de un componente, de una clase o de un objeto, podríamos decir, en fin, que esto ya es más complicado de explicar, pero digamos de un código, asocia el comportamiento de ese código a un HTML. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver dentro de la carpeta app, ahora vamos a ver, porque como le hemos puesto app, pues es nuestro prefijo. Entonces, dentro de la carpeta app vamos a ver un componente y vamos a analizarlo un poco, ¿vale? En principio tiene 4 ficheros asociados. Y ahora lo veremos, seguramente tenga algunos más, ¿vale? Pero tiene que tener el HTML, que sirve, pues ya sabéis, para expresión de datos. El TypeScript, que es el que lleva el código que vamos a utilizar. Y el CSS, que es el de los estilos de siempre. Y aparte de eso tendréis el specs, que es las pruebas unitarias. ¿Vale? ¿Entendido los 4 que hay? Sí, sí. Perfecto. Vamos al proyecto y los vamos a ver en directo, ¿vale? Bien, nos vamos a ver y veréis que dentro del source, aquí dentro del source tenéis app, ¿vale? Bueno, evidentemente hay más cosas porque esto avanza, ¿vale? Pero tampoco hay muchas más cosas. Estas 4 son las que nos interesan, ¿de acuerdo? Sería el CSS, el HTML, el specs, que también es un TS, y el component TS, ¿vale? En cuanto a lo que es un módulo, lo vamos a ver en próximos temas. Ahora de momento no, ¿vale? Y en cuanto al routing, pues también lo vamos a ver en próximos módulos. Pero ahora de momento no, ¿de acuerdo? Perdón, próximos métodos, ¿vale? Joder, en próximas clases. Ahora de momento no, ¿vale? Bueno, si veis el HTML, este HTML es un poco chungo, ¿vale? Porque digamos que es muy grande para nada. Y me explico. Dice, el contenido abajo es solamente un ejemplo que puede ser reemplazado, ¿vale? Solamente es para ocupar espacio. Y dice que puedes borrarlo. Todo esto que aparece aquí, por cierto, fijaros que aquí viene el style y termina aquí el style. Por aquí en Pero si tenemos el CSS, ¿por qué lo pone todo ahí, José? ¿Es bueno, así pues, o...? no, él trabaja así porque esto es un ejemplo, Vale. ¿vale? Pero claro, Vale. yo puedo hacer una cosa perfectamente, que es decir, ¿cómo que style? Lo borro todo, pero lo borro, ¿vale? Lo quito de aquí y lo pongo en el CSS directamente, ¿vale? Y llamas al CSS. De acuerdo, Vale. si queréis, para que sea más sencillo. Y aquí en el component, pues incluso podéis quitar esto del style, porque ella ya sabe que se tiene que pillar el style, el que se tiene que pillar. Y aquí, como veis, esto que está div, span, div, esto dentro del body, tiene que haber por aquí en algún sitio un footer, probablemente, aquí está el footer, en fin, bueno, esto ya lo conocéis vosotros, igual de bien, ¿no? Y aquí, ese lo veremos, ¿vale? En principio tendría que estar aquí, pero vamos, ¿eh? Vale, sí, ya lo veremos. Pues estará por ahí. Bueno, entonces, este es el HTML y ese HTML coincide con este. ¿De acuerdo? O sea, esto que está aquí, con este estilo que hemos definido, que hemos separado de aquí, y con las etiquetas de datos esas, son estos de aquí, ¿vale? ¿Veis? Bueno, pues aparece, no sé, si apareciera, por ejemplo, al principio alguna cosa que pudiéramos cambiar. Mira, por ejemplo, esto que es un dato, ¿no? Vale. Voy a poner el control alt y aquí voy a poner ngserf. Ya no voy a poner -o porque ya se supone que lo tengo en el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces...
Esto si queréis lo podéis ir haciendo conmigo, no importa. Mientras se hace voy a llenar esto de agua, si me esperáis un minuto. Sí. Vale, ya llenó la botella de agua. Bueno, pues entonces, ya se ha compilado, entonces vosotros lo tenéis aquí. Si hacéis aquí una actualización, pues sigue pareciendo lo mismo, ¿no? Pero claro, para que veáis que esto es lo mismo que tenemos en el otro lado, me puedo venir ya me he perdido, a donde lo tenía, por ejemplo, app y runner y cambiarlo por se está, a ver, se está ejecutando, ¿de acuerdo? Como esto está en modo watch, se supone que en algún momento rápido pondrá que se está ejecutando, ¿lo veis? Sí. El cambio es inmediato, claro, porque siempre está ahí, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Eso sería el HTML. Dentro de TypeScript vamos a tener una cosa que se llama, bueno, vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque igual esto sí que hace falta hablar más despacito de ello. Aunque creo que lo vimos el año pasado, ¿no? Es decir, que nosotros hablábamos con total transparencia de lo que era un decorador. Si no, ahora lo recuerdo, ¿vale? Mira, si vemos el appcomponent.ts, vamos a quedar con él aquí en grandote. Hay una cosa que tenéis que ver. Primero, se importa componente, ¿de acuerdo? Y luego hay aquí dos cosas. Por un lado, @component, con una serie de rollos, y una clase appcomponent, ¿de acuerdo? Como veis, el nombre de la clase es, bueno, el que es el suyo, ¿vale? Que tiene tiene el nombre que tiene, ¿de acuerdo? Y como es una clase, se le puede poner aquí dentro lo que queráis. Aquí es donde está la inversión de control, ¿de acuerdo? Bueno, se le podrían poner más cosas, pero ahora no viene al caso, ¿vale? Bueno, aquí es donde está la inversión de control, es decir, nosotros aquí podemos poner cosas, ¿vale? Y vamos a pararnos en esto de aquí arriba. Esto de aquí arriba, lo que nos dice es que esto es un decorador. Es decir, alguien, o sea, algo dentro de Angular, va a crear este objeto app, este objeto que se llama, es un componente. Va a crear este componente que se llama appcomponent, lo va a crear, ¿de acuerdo? O sea, tú no vas a ver por ningún lado new appcomponent, eso no lo vas a ver por ningún lado. ¿Se entiende eso? Sí. Tú no lo vas a hacer. Sí. Tú no vas a hacer en ningún lado new appcomponent, no, tú has perdido el control ese, ¿de acuerdo? Eso lo va a hacer el propio programa cuando se ejecute y tal. Claro, lo que tú hayas puesto dentro del appcomponent, evidentemente te lo respeta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que un objeto que tendrá sus características por ser un componente, ¿de acuerdo?, tenga una funcionalidad nueva. Y si fuésemos fieles con el patrón de diseño, pues sería una funcionalidad añadida a la que ya tuviese el componente. ¿Se entiende eso? Yo sí lo puedes repetir. Sí. Sí. A ver, lo que digo es que el decorador, os recuerdo, bueno, lo voy a poner aquí aquí. El decorador, a ver si encuentro una cosa de Wikipedia rápida. Vale. El decorador lo que hacía es que cambiaba lo que podía hacer un objeto lo cambiaba, ¿no?
Entonces tú empezabas, por ejemplo, con estos ejemplos que vienen aquí siempre con componentes visuales y al final se ven peor. Voy a hacer una cosa. Voy a abrir el Eclipse para explicarlo con Java, porque en Java tengo la herramienta del diagrama de clases que aquí no tengo. Y eso siempre me viene bien. Pero a ver si lo encuentro. Bueno, lo que sí os comento es que lo que hacía el decorador, el patrón decorador, es que tú tenías un objeto, ese objeto pues tenía su funcionamiento. Pero tú podías hacer que ese objeto dinámicamente cambiase y de pronto tuviera otro comportamiento diferente. ¿Os acordáis de eso? Eso es la inyección de dependencia. Eso te iba a decir, digo. No, la inyección de dependencia no es eso. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una nave, aquí es una clase abstracta, ¿de acuerdo? Entonces, una nave nunca puede ser una nave porque sí. Una nave siempre tiene una clase a la que deriva, ¿no? Por ejemplo, si la nave base, que no tendría nada, sería esta, la nave base, ¿de acuerdo? Pero ahora resulta que nosotros podemos hacer que esa nave, que creamos nave base como hereda de nave, le podemos hacer que se enganche, por ejemplo, crear una disparo, y entonces ese disparo podemos hacer que sea también de tipo nave, y entonces le podemos dar la nave base, se la podemos dar al disparo, y en el momento en el que hacemos eso, la nave base cuenta con las facilidades con las que cuenta disparo. Es un tipo de nave, pero con un disparo diferente. Igual lo vemos si eso, ¿vale? Lo vamos a ver con código porque igual así no se ve mucho. A ver, tengo la nave base. No, la nave base no es la nave. Bueno, ¿ves? La nave base que extiende de nave. Y tengo la nave. Entonces, fijaros que la nave, ¿vale? Tiene, en primer lugar, un componente. Fijaros, tiene una nave que es ella misma. ¿De acuerdo? Y tiene una armadura, eso no es abstracto. Eso es real. O sea, tiene una nave, necesita una nave, perdón. Y además necesita una armadura. Eso hay que decírselo. La armadura es un int y tal. Luego, abstractamente, es decir, quien implemente nave o quien extienda nave tiene que implementar eso. Entonces, cuando yo hago una nave base, digo que la nave base tiene una armadura de tipo 0. Es ella misma, ¿de acuerdo? Cuando dispara con un simple. Cuando pone la armadura, retorna 0. Y cuando quita la armadura, pues retorna este, ¿vale? Por ejemplo. Si ahora yo digo que el disparo de nivel 2, ¿vale? Es un disparo y también hereda de nave. ¿De acuerdo? Fijaros que nave, bueno, no tiene ningún valor aquí, ni tiene ningún valor aquí, pero tampoco te obliga. ¿Vale? Porque no hay ningún constructor. Evidentemente, si es una clase abstracta no puede tener constructor. Entonces tú, aquí, fijaros que también es abstracto porque voy a crear un disparo. Tú dices que hay una clase abstracta que solamente se encarga del disparo y que hereda de nave. Y entonces el disparo de nivel 2, lo que haces es que creas una clase disparo que hereda de disparo. ¿De acuerdo? Que os recuerdo que es una clase abstracta que solamente implementa el método dispara. Disparo de la nave, claro. ¿De acuerdo? Pero fijaros lo que hace esto ya sí que crea el objeto. Dice, vale, pues si yo soy un objeto, disparo L2, entonces tú me tienes que meter qué nave es la que se va a convertir en disparo de nivel 2. ¿De acuerdo? Esa nave actual, como veis, está en el constructor, y lo que hacemos es que mi objeto, mi composición, ¿vale? Mi compuesto, perdón, es el que haya, bueno, en este caso sería un agregado porque está creado desde fuera. Este agregado, por ejemplo, pues como veis sería el actual, ¿vale? Y la armadura de disparo 2 sería la que estuviera diseñada para el disparo, para el actual. Cuando dispara, ¿vale? Dispara según el que le habéis metido por el actual, que era el antiguo, más el disparo nuevo, que es el que le habéis puesto, ¿de acuerdo? O sea, lo que queremos decir es que una nave a la que se hubiera envuelto en un disparo de nivel 2, ahora cuando dispara como una nave base más un disparo lateral. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Veamos el principal. Sí, sí se entiende. Si veis el principal ahora,
veréis que, por ejemplo, yo digo, tengo mi nave, que es una nave base, o sea, que dispara solo, dispara sencillo. La nave base, cuando dispara, pues hace un disparo simple. Pero ahora yo digo, vale, pues voy a crear mi nave va a ser ahora una nueva de disparo de nivel 2, pero va a envolver, como si fuera una cebolla, como si fueran las capas de una cebolla, va a envolver a la nave, a mi nave, la de la nave base, ¿de acuerdo? Y ahora cuando dispare, va a disparar como una nave base más una nave con disparo lateral. Yo sé que igual esto es chungo, lo voy a comentar, para que veáis que solamente con lo de arriba me vale. Ay, que estoy con lo de arriba me vale eso solamente. Con eso me vale, para que si lo ejecuto, veréis que dispara simple Arriba la nave base. arriba, y cuando ya es mi nave no cambia, el objeto es el mismo, si os dais cuenta, ¿vale? No es un objeto diferente. Bueno, sí es un objeto diferente, pero en el fondo tiene el mismo nombre, lo que me refiero, ¿vale? Claro, porque lo está envolviendo, ¿no? Ya creo que incluso el año pasado hablamos de si era correcto envolverlo en un nuevo objeto, si podíamos hacer que el propio objeto, y veíamos los diferentes... Lo explicaste el año pasado con un ejemplo también de juegos que dijiste que se utilizaba bastante y que a lo mejor la nave esta, si le quitas el disparo L2, le quitas esa capa como de la cebolla y vuelve al disparo L2. Sí, es verdad, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Por ejemplo, era que si chocaba, me parece, ¿no? Pues se convertía si le daban, perdía la habilidad. Y se convertía en el antiguo, claro. Porque claro, solamente hay que extraer de mi nave de tipo New Disparo, hay que extraer mi nave de tipo nave base, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente esto es lo que hacemos aquí, ¿de acuerdo? O sea, nosotros lo que decimos aquí es que, oye, pues tenemos un componente, pero aquí aparece ya el decorador. Y dice, sí, pero es que este componente va a tener una cosa especial, ¿de acuerdo? Va a tener lo que le ponga el usuario. ¿Se entiende eso? O sea, que aparte de lo que tiene algo especial. Sí. Que es lo que hemos hecho con Vale, sí. Este objeto que tú vas a crear, porque ya os he dicho, esto es una clase. Sí, es una clase. Pero en realidad tú no vas a hacer new en ningún lado. ¿De acuerdo? Sí, claro. No vas a hacer new app component. Eso lo tiene que hacer Angular. Entonces, Angular va a crear un objeto. Y ese objeto le va a añadir lo que vosotros pongáis aquí en la clase. ¿De acuerdo? Es un poco lo que él dice. Además, fijaros también que dice, cuando decora poniendo un objeto concreto con una configuración. ¿Qué dice? ¿Cómo se llama su etiqueta? La etiqueta con la que se va a utilizar en HTML. El propio template de su HTML, es decir, cuál es su archivo de HTML y cuál es su archivo de estilo, ¿vale? Que como podéis ver son estos de aquí, app component HTML y app component CSS, ¿vale? ¿Se ve? Vale. Sí. De acuerdo. Sí, se ve. Pero, ¿dónde está esto de app root? ¿De acuerdo? Vale, vamos a cambiar el título para verlo. Vamos a poner, en vez del título de no sé cuánto, vamos a poner mi primera aplicación, aquí, en title. ¿Vale? O sea, fijaros que en title, este es una variable, que por cierto, podríamos poner que es de tipo string, si no fuera porque se autoinfiere y tal, no sé cuánto. Esta es el title, ¿no? O sea, quiero decir, una propiedad de tipo string, que se llama title, joder, es que tampoco necesita más explicación, ¿no? Pero ¿cómo llega esto al HTML? Porque si lo miráis, se ha ido el pobre. He quitado el índice, porque ¿lo habré quitado? No, creo que no he hecho nada raro, no creo que no he tocado nada raro. No sé, vamos a ver qué le pasa. Que todavía construyendo. Pero a ver si es que se ha equivocado. Esto también es verdad que algunos cambios no los actualiza bien, ¿vale? Vale. Como veis, pone mi primera aplicación se está ejecutando. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ah, que le has cambiado el nombre de... Sí. O sea que por defecto tiene un nombre y esto como le envuelve le cambias el nombre. Podríamos decir así. Pero no es eso exactamente. Lo que sí os quiero decir ahora es que la variable esta está hecha en TypeScript y sin embargo se ve en HTML. Eso es a eso es a lo que me refiero. ¿De acuerdo? Entonces la idea es cómo se conectan. Esa es un poco la idea. ¿Cómo se conectan? Bueno, pues si miramos
el HTML, veremos que donde hemos cambiado antes, que hemos puesto, esto está ejecutándose y tal, hay un title. Es decir, estas dobles llaves hacen que aparezcan aquí dentro, en el HTML, aparezca ese texto. ¿Vale? Aquí se puede escribir directamente el nombre de la variable. ¿Puedes repetir? O sea, que si creásemos ahí otra variable que fuese lo que sea, también la podemos llamar así con los dos corchetes. Por ejemplo, si fuese nombre y dijésemos, por ejemplo, Mario Luis, no sé, ¿no? ¿De acuerdo? Por supuesto, entre comillas. Dice comillas simples y lo vamos a respetar, ¿de acuerdo? Pero las otras comillas, ¿no? Esas otras. Ay. Mario Luis. Punto y coma. Vale, pues si tú pusieras esto y te vinieras aquí y dijeras, voy a poner title y bueno, ya que estoy, voy a poner también aquí. ¿Nombre se llamaba? No me acuerdo cómo era. Nombre, sí. Te hace autocompletar. Nombre lo está haciendo. Bueno, sabéis que a veces me baila, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, aquí pone Mario Luis lo está haciendo, ¿vale? Esa es la forma en la que se comunican las variables que tengan un valor aquí al HTML. ¿Se entiende? Pero nada más que desde este documento. O sea, que no en cualquier documento puedes crear variables que las puedas llamar desde el HTML, ¿no? Cuando dices documento, ¿a qué te refieres? A documento me refiero a archivo. O sea, este archivo. A componente, app, vale, sí. Sí, claro. O sea, digamos que el componente, ¿sabes que son las dos cosas? La clase, bueno, no, la clase es que no me gusta decirle, pero bueno, el archivo TS y el archivo HTML, ¿no? Entonces, Sí. esa es la idea. ¿Cómo los conectas? Lo que he intentado de explicar es cómo los conectas. Y bueno, pues tú aquí tienes tus variables que puedes acceder a ellas directamente poniendo esa doble corchete, esa doble llave, ¿vale? Y además tiene que estar en ese método, ¿no? O da igual. ¿Qué método? ¿A qué te refieres? En esa clase. En el app component, en el export class app component tiene que estar ahí, ¿no? Bueno, método. Sí. Claro. Vale. Sí. Pero bueno, también esto ahora falta una cosa y es ¿y esto dónde se usa? ¿De acuerdo? App root. ¿No? Claro, porque dices tú, vale, sí, pero en teoría, ¿cómo se usa? Porque eso no es el index. El app component HTML es el index. No lo es, ¿no? Venga, repetid conmigo, no lo es. No lo es. O sea, Claro. pero. No lo es. Y si no es el index, y si no es el index HTML, que no lo es, pero aparece en la página, vamos a ver el index HTML, ¿no? Vale. Yo me perdí una manía aquí. Sí, ¿dónde? Aquí en esto de selector app.root, que no te he entendido lo que es. Sí, vale. El selector es la etiqueta, ¿de acuerdo? Es el tag. O sea, por ejemplo, nosotros podríamos decir un selector, bueno, claro, que en este caso sería como los tags, como div, spam, body, en fin, H1, las típicas cosas, Sí, ¿no? cualquier etiqueta. Claro. Entonces lo que yo digo es, este componente, su HTML se llama app.componente.html, no se llama index.html, que sí es que es el punto de entrada de la aplicación Angular. ¿Sí? Vale. O sea que el punto de entrada es ese. El no punto es de el entrada otro. no puede ser este porque esto no se llama index.html. Claro. ¿De acuerdo? Si Vale. tú miras esto aquí, bueno, no se ve, pero claramente es el index.html porque siempre es ese. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está eso? Y ahora lo decía, vamos a mirar el index.html. Y aquí veis, por ejemplo, que dice, bueno, pues la index.html es un documento de tipo HTML que está en lenguaje inglés y tiene estos caracteres y tiene este título y en su body tiene una etiqueta de tipo app.root. De forma que si yo te quito la etiqueta app.root, lo que pasa es que se vacía. O sea que lo que hace el app.root es decirle que ese es el punto de entrada, por así decirlo, el que tiene que ejecutar. No. El app.root lo que hace es expresar una etiqueta
para poner el HTML que está asociada a un archivo HTML. ¿Veis? Si yo en el body pongo H1, aparece H1. La cosa es que yo, para que aparezca todo el contenido de app.component.html, tengo que poner app, ahora puedo al revés, perdón. App, me tiene que ayudar, no me ayuda. Vale. App root, creo que era. Ay, es que he cambiado el teclado. Ahora. ¿De acuerdo? Y cuando pongo app root, entonces ya aquí sí aparece todo. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? Es un poco lo que quería decir. O sea, poniendo las etiquetas de un componente en otro HTML, eres capaz de hacer que un componente se inserte dentro de otro componente. Creo que lo acabo de pillar. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Me vamos a ver el último de hoy y os quedo con esto para que aquí hay mucho que pensar, ¿vale? Y podéis trabajar un poquito. Vale. Lo siguiente que vamos a ver es que hay una cosa que se llama dentro de los... En el README lo tenéis, por aquí. Tenéis una cosa que es ngGenerate, ¿de acuerdo? Y te dice que se pueden generar directivas, pipes, servicios, clases, guardas, interface, enumeraciones y módulos. Bueno, para nosotros obviamente hará... es mucho. Así que nosotros vamos a generar un componente. Y le vamos a llamar al componente, si encuentro donde tengo la aplicación. Pues ya tengo aquí. Vale. G de generar component. Bueno, si pones solo en GG me dice, pero en GG ¿qué? Veréis que dice, en GG ¿a qué te refieres? Que no sé muy bien qué quiere. ¿Qué quiere? Tendría que decir más cosas. Ahí te dice, puedo crear... Todo esto puedo crear. Son cosas nuevas que puedo crear. Digo, quita. Yo quiero en GG component. Puedes hacer un G en vez de generate, pero no puedes poner C en vez de component, ¿vale? Y le vamos a llamar 2. Pero le vamos a llamar src2. ¿Vale? Y se crea. Fijaros que se me va creando un HTML, un specs, un TS y un CSS, como os dije. ¿Vale? Y tiene que estar aquí. src, app, y aquí está el 2. ¿De acuerdo? El 2, que tiene como HTML, nada. Solo una cosa que pone 2 words. Pero si tú miras el componente, verás que se llama app2. ¿Lo veis? Decidme que lo veis. Sí. Vale, sí. ¿Y esto lo puedes llamar en el index tuyo? Sí. Teniendo el otro app. Eso es más complicado, pero podemos hacer lo siguiente. Podemos venir al HTML del app1, ¿de acuerdo? Y aquí donde hemos puesto antes esto del nombre y tal, vamos a ponerlo ahí también. Vamos a poner aquí, a ver si lo reconoce ahora, app2. Y en el momento en el que hagáis eso, lo que estaréis consiguiendo es meter está todavía ahí traduciendo. Es que esto hay que esperar mucho. O sea que en el index solo puede haber un app, ¿no? Pero después en el app component puedes meter tú lo que quieras. No, en el index puede haber más cosas. Lo que pasa es que digo que es más complicado. A ver, por ejemplo, ahora que veis que he hecho esto del spam aquí, pero ahora he puesto app2, ¿veis? Y lo que estoy haciendo es que estoy metiendo aquí eso, ¿veis? 2 works, ¿vale? Si yo ahí, en vez de poner 2 works en el app component 2 HTML, yo pusiera consigo que trabaje mucho, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues obviamente esto se insertaría dentro del app1 y el app1 dentro del el index.html. Bueno, ¿se entiende? Sí. De acuerdo. Sí. Claro, os imagináis las posibilidades que tiene esto, ¿no? Es decir, ahora tú puedes crear componentes que hagan cosas como, por ejemplo, que creen una ficha.
Y entonces tú dices, vale, pues esta ficha yo la reutilizo ahora y la voy a poner en este proyecto o en este otro proyecto. O aquí o allí, ¿de acuerdo? Y se van creando, esto es lo que ellos llaman sus componentes y tal, que nosotros ahí no vamos a entrar, porque para nosotros sigue siendo mucho. Pero, bueno, te permite que los HTML se vayan enganchando de una forma concreta. Y por supuesto, eso es una cosa que no he dicho, tenía que haber dicho, me cago en la leche, lo pongo en Gset. Por supuesto, vamos a ver cómo es. Lo vemos juntos y vemos cómo cambia el tema. Localhost. Esperamos a que termine de cargar y os lo explico. ¿Vale? Fijaros que el index HTML pone tal body, app root y tal, ¿no? Lo tenéis claro, ¿no? Sí. Bien. Pues ahora me voy a ir aquí, que aquí lo tenéis. Voy al F12 y voy a ver las sources. ¿De acuerdo? Y voy a ver el index. ¿Cómo se hace esto más grande? ¿Vale? ¿Veis? Aquí tenéis app root. Es que aquí no... ¿Veis que tiene webpack? Aunque diga que no. ¿Vale? Bueno, pues aquí tiene la app root. Esto de momento no cambia. ¿Vale? No tiene más. Directamente. Y la app root ya sabe lo que utiliza. Bueno, que directamente. ¿Por qué no veo el índice HTML? No sé por qué no veo el HTML. Espera, que no me está gustando esto, no estoy enterando bien de lo que está pasando. A ver, el body, app root. Spam, welcome. El siguiente. A ver. Arriba, ¿no? Ese no es spam. Es que, porque aparece tan pequeñito aquí. A ver, espera un momento. Es que yo creo que lo tengo puesto como... Responsive, sí, pero... No, si le das, José, aquí al lado de Element, el móvil y la tablet Ah, que vale, aparecen ahí. claro, ya sabía. Lo que decía yo. Ahí. ¿Qué está pasando? Vale. A ver si encuentro el spam ese. Vale, aquí está. Entonces, este de aquí arriba. Y aquí tengo el spam. Y como veis, bueno, ya está todo hecho. Todo creado aquí. ¿Vale? Lo habéis visto, ¿no? Es Sí. en realidad es un solo index. ¿Vale? No lo pone, pero lo veis, el elemento de entrada, y tiene todas las app insertadas. O sea, no pone solo app2, sino que si tú abres app2, pues te dice que ahí dentro, perdón, app, pues ahí están todas las cosas que he puesto, que si div, que si tal, que si cual. Y en un momento determinado, el app2 además con sus estilos y todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo inserta como una etiqueta normal el app2, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Sí. Esa es un poco la idea, ¿vale? Pero claro, yo puedo, mediante insertar unas en otras, o evidentemente luego insertar muchas. Es decir, yo puedo poner aquí en el index, he puesto solamente app root. No creo que me lo coja, pero yo podría haber puesto aquí app2. Es que no creo que la reconozca, no la va a reconocer. Bueno, en fin, aunque no la reconozca, da igual, ¿no? La cosa es que yo, mediante los módulos, puedo hacer que esto sea más complicado y tenga más cosas, o no sé, puedo hacer un montón, por ejemplo, en un formulario. Imaginaros que yo siempre tengo no tengo por qué repetir siempre el mismo elemento, ¿no? A veces le puedo poner, pues, imaginaros que sea una caja que lee, ¿no? Que lee información. Bueno, pues yo no tengo por qué poner tantísimas cajas sino que poniendo las que necesite, pero siempre, por ejemplo, imaginaros que sea app caja de lectura, por ejemplo, o input box, app input box, y que yo ahí pues decida que tiene unos colores concretos, que me hace unas validaciones, que yo así voy programando esto. ¿Se entiende? Sí, más o menos. Bueno, hay que probar, hay que eso mucho, ¿vale? Yo Sí, diría hay que trabajar. Pues hay que trabajar, claro. Sí, hay que trabajar bastante. Yo lo que os diría que hicierais es que probarais a crear un proyecto, que probarais a
a ser un poco, a acostumbraros un poco a la amabilidad con la que esto puede tratar, ¿no? Aquí como body no funciona. Bueno, que crearéis un componente, que vieseis, por supuesto yo lo que haría sería que me creo un objeto, guay, pues lo quito todo, o sea, este app component entero lo quito. Y me encargo ahora pues de ver, establecer varios componentes, en fin, un poco de enredar, ¿vale? Hasta que el lunes podamos poner un ejercicio y os lo quede para luego corregirlo el viernes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Vale. Bueno, pues nada, ya, si tenéis alguna duda, por supuesto, de siempre, escribidme y veis una o dos veces el vídeo porque seguramente sea Sí. sea Vamos, necesario. a mí no me ha quedado claro del 100% las cosas, pero más o menos. Por eso es bueno lo de los vídeos, la verdad. Los vídeos tú puedes estar viendo si funciona o no funciona y ya está. Puedes ir para adelante y para atrás en el vídeo, puedes... Vamos, puedes hacer muchas Marco, cosas. ¿a qué hora llegaste? A ninguna, ¿no? Marcos Díaz. Que te A pongo- las 11, a las 12 menos cuarto por ahí llegué. Ah, sí. Vale, sí. pues entonces te pongo falta en la primera hora Vale, sí. y luego ya tú la justificas, que vean que curramos, ¿sabes? Que ponemos falta a la gente. Vale. A ver, ¿dónde se hacía esto, profesor? Bueno, el resto ya no tengo por qué hacer espera más. En las 12:30 estás y en las 13:15 estás. Así que ya está todo hecho. Venga, porque Esto pasemos lo fin de vas a semana. subir a tu canal de YouTube, ¿no? Por Al de supuesto. otra Yo vez. les mando luego el enlace donde está, ¿vale? De acuerdo. Venga, muchas gracias por todo. Venga, buen fin de Hasta semana. luego. Venga, adiós. Adiós. Chao. Wow.